déjame darle la bienvenida al doctor Fernando Ramón Ramírez Mendoza. Él es endocrinólogo, especialista en endocrinología pediátrica, con este tema que me encanta, querido Fernando, que es diabetes infantil. No me encanta por lo que es, pero es muy importante que hablemos de esta situación. Entendemos que ya muchos pequeños, por el tema de sobrepeso y obesidad, están teniendo lo que antes se llamaba la diabetes del adulto. Bienvenido a Bien y Saludable. Gracias, Ethel. Gracias por la invitación. Dime una cosa, hablando de la diabetes infantil, entendemos que es la diabetes tipo 1 o insulinodependiente, que necesitan insulina, meterse insulina todos los días, y la diabetes que antes era más como de adultos, que también ya lo están padeciendo los niños. ¿Pero qué es la diabetes? ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Bien, como mencionaste, el término principal puede ser a partir de la insulina. La insulina vive en nuestro cuerpo. Sin ella no vivimos, es como el oxígeno. Si nuestro cuerpo deja de producir insulina, entonces podemos desarrollar una condición grave, incluso muerte. Es decir, la insulina mantiene los niveles de glucosa normales en la sangre. Si no hay insulina, la glucosa sube y una vez que sube puede llevarnos a una condición muy severa. La pérdida de la función, la posibilidad de producir insulina, es a lo que llamas insulinodependiente. Y esto puede suceder por una condición genética completamente azarosa, natural, y en una etapa muy temprana de la vida. Esta persona que no produce insulina, de repente, es una persona que vive con diabetes tipo 1. Sin Ok, embargo, una pregunta. ¿sí? Perdón la interrupción, ¿Sí? pero también puede ser que el páncreas, o sea, no produzca insulina porque se produce en el páncreas, o que la produzca de muy mala calidad y entonces tenga que ponerse de forma externa para que, ¿qué hace la insulina? Es como el transporte de la glucosa hacia el interior de las células. Así es. Justamente, ahora hablamos de la diabetes tipo 2, una persona que sí produce insulina, pero que debido a obesidad, sedentarismo, una alimentación mala, hace que su páncreas, que es quien produce insulina, la produzca de una mala calidad y no funciona. En términos simplistas, para que haya niveles normales de glucosa, debe haber una insulina que funcione y en buena cantidad. La insulina, para mantener la glucosa en sangre normal, va a tener la función de permitir que una vez que yo como y el alimento se convierte en azúcar o glucosa en la sangre, esta sea posible transportarse desde el vaso sanguíneo por donde está repartiéndose por todo el cuerpo hacia el interior de todas las células de mi cuerpo. Si no hay una insulina funcional, puedo tener circulando un desayuno completo y no tener la posibilidad de utilizarlo para obtener energía. ¿Qué pasa cuando hay glucosa circulando en el cuerpo que no entra hacia las células? Que hay un nivel alto de glucosa. ¿Y esto cuál sería la cifra adecuada de glucosa? Porque hay que si era 110, que si era 100. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dicen los expertos? Los niveles de glucosa en realidad se han modificado poco. Hoy sabemos que una glucosa en ayuno, es decir, al menos 8 horas después de haber tomado el último alimento, normalmente se mide por la mañana, debe ser menor a 99 miligramos sobre decilitro. Una glucosa que se mide de 100 a 126 nos pone el semáforo en amarillo. Tendríamos que hacer una prueba complementaria para saber si tenemos o no diabetes. Y si en cualquier momento del día, así sea recién levantado o después de comerme una torta de tamal con una tole y un churro, mis cifras de glucosa suben a 200 en cualquier momento, entonces el diagnóstico de diabetes está presente. Ok, ¿qué pasa si la glucosa está por arriba de 99 hasta, me dijiste 120? ¿Qué es resistencia a la insulina y qué puede pasar? ¿Es como un precursor hacia la diabetes? Así es, entre 99 y 126 hablamos de algo que se llama resistencia a la insulina. Hay insulina probablemente, pero esta no es capaz de mantener mi glucosa normal, es decir, abajo de 99 en ayuno. Ok, entonces sí es importante. ¿Y qué pasa si ya tengo resistencia a la insulina? ¿Cómo puedo mejorar para bajar el nivel hasta 99? Finalmente, para que esta insulina funcione, necesitamos tener una alimentación adecuada, que no sea alta en azúcares, harinas, que finalmente son las que van a subir la glucosa, mantener un peso saludable y hacer actividad física.
Pero, ¿sabes, Ethel? Aquí me gustaría hacer algún énfasis porque un interés particular de todos nosotros es hacer la diferencia justamente entre diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1. Esta prediabetes es característica del proceso hacia diabetes tipo 2, pero en la diabetes tipo 1 no te da tiempo ni siquiera de eso. Un buen día, tu glucosa se empieza a elevar, empiezas a tener síntomas y si nadie lo sospecha, porque además es poco frecuente que se sospeche en un niño, porque no es común y porque normalmente son niños sanos hasta ese momento en el que ya no hay producción de insulina, entonces podemos caer en un estado grave, en una cetoacidosis diabética o coma diabético como A ver, tradicionalmente la gente lo conoce. ¿qué te parece si nos dices esto? ¿Cuál es la sintomatología de estos pequeños que de repente están sanos y de repente tienen una glucosa altísima y qué pasa en sus cuerpos? Que la gente puede, bueno, como dices, es difícil pensar en un chiquito diabético, que no sé si es correcto decir diabético o persona con diabetes, porque hay que cuidar las formas, pero ¿cómo sabemos qué hacer y cuál sería la sintomatología? ¿Cómo se sienten? Gracias por darme oportunidad de mencionarlo. Hablamos de un niño casi siempre sano, incluso puede ser delgado. Hoy día hay muchos que tienen sobrepeso u obesidad porque nuestra raza, nuestro medio está lleno cada vez más de personas con esta condición. Es decir, no es necesariamente una persona delgada, puede ser un niño o adolescente que incluso tuvo o tiene obesidad o sobrepeso. Sano, realmente no necesariamente tener ninguna situación de salud. Un buen día, estos niños comienzan a tener muchas ganas de orinar y es evidente que están orinando más veces de lo habitual. Incluso se llegan a levantar durante la noche varias veces a hacer pipí. Los papás se dan cuenta de eso cuando viven con ellos y los están escuchando que van al baño a cada rato. Tienen una sed exacerbada, una sed notoria. Prefieren beber agua incluso a veces que comer. En algunas ocasiones les incrementa el apetito y siempre se ven cansados, cada vez más cansados, más cansados, más cansados. Esto puede instalarse súbitamente y presentarse durante a lo mejor algunos días previos a tener un cuadro súbito grave. Cuando esto va progresando, lo que sigue es un estado en el que la persona se deshidrata fácilmente, empieza a tener dolor abdominal, náusea, vómito. Muchas veces se confunde porque previamente sanos estos niños son generalmente valorados por médicos generales o por su pediatra de cabecera y comienzan a no pensar pues en algo infeccioso, algo que pudo haber sucedido de repente, ¿no? Una gastroenteritis, una situación respiratoria, se les da tratamiento para esto, pasan los días, no mejoran, va empeorando hasta que se ponen mal. Estoy platicando con el doctor Fernando Ramón Ramírez Mendoza. Él es endocrinólogo especialista en endocrinología pediátrica acerca de la diabetes infantil. Comentabas, doctor Fer, que hay niños que de repente tienen síntomas para que piensen ustedes en diabetes, porque normalmente en los chiquitos no pensamos que puedan tener diabetes, como que se oye más del adulto. Pero esta es la diabetes tipo 1 o insulino dependiente y es importante acudir a recibir el tratamiento adecuado. ¿Qué? Te quiero preguntar, Fer, ¿cómo es el tratamiento de diabetes tipo 1? Bueno, y de una vez de la 2 también. Sí, claro, es muy difícil hablar en términos separados, pero creo que nuestra tarea principal hoy es esa, sensibilizar al respecto de las diferencias que existen. Y una de ellas definitivamente descansa en el tratamiento. Tu cuerpo actualmente, si estás nerviosa, si estás tranquila, si estás estresada, si comiste mucho o poco, regula automáticamente los niveles de insulina que requiere. Mencioné anteriormente que el cuerpo todo el tiempo tiene insulina así como tiene glucosa. Sin embargo, imagínate que ahora eso ya no sucede, pero sabemos que la glucosa puede subir si estás nerviosa, puede bajar si hiciste ejercicio y en ambos extremos te puede poner en una situación grave. El tratamiento, obviamente, en alguien que no produce insulina, siendo esta indispensable, es administrar insulina. Pero el reto al administrar insulina en alguien que no puede regular automáticamente los niveles de glucosa para pararla cuando va yendo muy abajo o parar la cifra cuando va yendo muy arriba, implica además que estés midiendo tus niveles de glucosa de manera constante. El tratamiento se basa en poner insulina, que puede ser a través de insulinas dos tipos, basal y bolo. Pueden ser insulinas que pueden combinarse o por separado, lo cual implica administrarse insulina entre mínimo 2 veces hasta 5 o 6 veces al día. Y cada vez que yo uso insulina, Oh, medir esto es que mi, para toda tu vida, medir que perdón, efectivamente... esto,
Y medir que estés en efectivamente el lo nivel. hice bien. Aquí, Ujú. recuerden que estamos a través de Zoom, por eso hay un delay. Disculpen que a veces nos tropezamos. Pero aquí lo que me llama la atención es que a estos pequeñitos, hablando de la diabetes infantil, de repente tienes que decirle, te voy a picar para ver tu nivel de glucosa con una gotita de sangre y además te voy a picar para ponerte insulina. Entonces, no ha de ser una cuestión sencilla. Y aparte, si dices que puede ser más de una vez al día, pues imagínense la situación. Y es de por vida, ¿no? Necesariamente, más incluso a veces 5 veces al día. Esa es una enorme diferencia con alguien que vive con diabetes tipo 2, que de alguna manera tiene capacidad de autorregulación. La diabetes tipo 2 puede incluso manejarse solo con dieta y ejercicio. Monitoreando los niveles de glucosa siempre es importante, pero a lo mejor una vez a la semana y no necesariamente administrándose insulina. Es entonces enorme la diferencia con el tipo 1. Sobre todo si tú empiezas tu tratamiento a los 50 años, diferente a que si lo empiezas a los 6 meses de vida, por ejemplo. ¿Cuál es la edad en que se presenta la diabetes infantil como el pico de La estos diabetes, pequeñitos? aquí me gustaría hacer nada más un paréntesis. Cuando hablamos de diabetes infantil, esto se hace ambiguo porque hablamos de un grupo de edad, pero hablamos hoy de diabetes tipo 1 porque hoy día sabemos que también hay tipo 2 en niños y adolescentes. Pero la diabetes tipo 1 puede presentarse en prácticamente cualquier etapa, pero lo más frecuente es en la adolescencia, más o menos la media son pacientes de 14 años, y otro pico que va después de este, que más o menos son niños entre 4 y 5 años de edad, en quienes puede observarse, pero puede diagnosticarse desde los 6 meses de vida o incluso en la etapa adulta. Ay, ¿y qué hacen con un bebecito de 6 meses de vida poniéndole insulina? Entiendo que ya hay unos aparatos muy sofisticados donde te ponen un catéter y ya no tienen que estarte picando a cada rato, pero eso también es costoso. Entonces, normalmente, pues te pican para la glucosa, te pican para ponerte la insulina, porque tiene que ser a través de una pequeña aguja, ¿no? No hay pastillas, a eso me refiero. Para diabetes tipo 1, mencioné el tratamiento base, ese que te mencioné es el básico. Si tú no tienes dinero para comprar jeringas, lancetas, tiras reactivas, insulinas, estás perdido. Y no es barato. Existe hoy tecnología avanzada que permite medir la glucosa intersticial, que no es lo mismo que la capilar, siempre hay que complementar con algunos piquetes en el dedo, y que puede medir cada 5 minutos la glucosa, así como algunos dispositivos ya avanzados que se llaman microinfusoras de insulina, que incluso enlazan con estos monitores y más o menos te ayudan a mantenerlo constante. Este segundo rubro de tratamiento es extremadamente costoso. Cuando digo extremadamente costoso, hablo de tener por lo menos unos 10,000 pesos mensuales, ¿no? No, bueno, es importante. Por eso aquí queremos hacer mención ya para despedirnos de la importancia de cuidar nuestra salud, mantener nuestro peso, hacer, por favor, esté pendiente de eso. Doctor Fernando Ramón Ramírez Mendoza, te agradezco enormemente haber tomado esta comunicación y te agradezco muchísimo habernos acompañado en Bien y Saludable. A ti, Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Amigos, yo soy Mikel Soriano y por favor, para estar bien y saludable.